Contexto económico. Te recibimos, Daniel González, con el gusto. Gracias por estar con nosotros en Contextos. Gracias, Marcela. Buenos días. Contexto económico. Te recibimos, Daniel González, con el gusto. Gracias por estar con nosotros en Contextos. Gracias, Marcela. Buenos días. Gracias, te escuchamos. Sí, bueno, el tema tiene que ver con este tema de las tasas de interés. La semana pasada compartíamos el tema en términos de... Gracias, te escuchamos. Sí, bueno, el tema tiene que ver con este tema de las tasas de interés. La semana pasada compartíamos el tema en términos de lo que estaba sucediendo con el tipo de cambio, y que hablábamos de que las herramientas las decisiones del Banco de México tenían que pasar ahora las decisiones hacia la política fiscal, hacia la Secretaría de Hacienda, para que iniciara con el proceso de recortes que requería ya el tema de los precios del petróleo y los incrementos que se habían dado del dólar con respecto al peso. El día de ayer, tenemos que se presenta la Comisión de Cambios, que es la interacción de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que también comentamos hace un par de semanas que era indispensable que empezaran a tomar decisiones en conjunto y no de manera, digamos separada. Bueno, se presentó el día de ayer, pero más allá de presentar exclusivamente los recortes presupuestales, que nos van a afectar en 100 millones de pesos en el tema de Petróleos Mexicanos, pero también en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Semarnat, en Educación Pública, SAGARPA, Comisión Federal de Electricidad, en el CONACYT, en el ISSSTE, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es decir, en todos los rubros del sector federal. Bueno, también se toma una decisión por parte del Banco de México de continuar con sus decisiones en términos de política monetaria, y decide subir el objetivo de la tasa del fondeo interbancario en 50 puntos, es decir, pasa la tasa de interés referencial del 3.25 al 3.75%. El dato es que yo estuve tratando de buscar cuándo en México habíamos tomado una decisión de esta naturaleza, en donde el mismo día se tomaran decisiones por parte de la política fiscal y política monetaria en el mismo día, y la verdad es que no pude encontrar un referente anterior, por lo que estamos hablando de que lo que ayer se presentó fue bastante importante en materia económica para nuestro país. Y cómo no, si después de 14 meses, Marcela, Juan, Radio Escuchas, después de 14 meses se ofrecieron 33,000 millones de dólares por parte de la Reserva Federal para tratar de contener el tipo de cambio. Bueno, aún así, la semana pasada, a principios de esta semana, teníamos el dólar por encima de los 19 pesos. Para que se den una idea de lo que estamos hablando, estos 33,000 millones de dólares, recordemos que en 1994-1995, con la crisis en la transición entre Salinas y Zedillo, lo que se le pedía a Estados Unidos mediante la intercesión de Bill Clinton eran un monto de 50,000 millones de dólares para poder rescatar el funcionamiento de la economía mexicana. Hoy estamos hablando de que se gastaron en 14 meses 33,000 millones de dólares para poder mantener el tipo de cambio. Sin embargo, bueno, esto llegó a los 19 y se toma la decisión de empezar a modificar ya las tasas de interés, que es un instrumento muy habitual de los bancos centrales para tratar de dar estabilidad, sobre todo en el tema inflacionario. Me explico de la siguiente manera, Marcela. El tema del tipo de cambio empieza a ser sensible para el tema de la inflación, del incremento en precios. Mientras esto no había sido un problema o un foco amarillo en la economía mexicana, no había necesidad de tomar decisiones en tasa de interés. Se estaba tomando de manera estratégica en función del comportamiento de Estados Unidos y las modificaciones de interés de la Fed. Esto se tuvo que dejar de lado y asumir la modificación de estas tasas por parte del Banco Central ante las presiones que el tipo de cambio está generando ya en el tema inflacionario. Oye, Daniel, qué bueno que tocas este punto, porque cuando se dio a conocer la información, empezamos a recibir llamadas y dudas en relación a qué significa para el usuario de la banca normal, el que tiene contratado un crédito, el que tiene tarjetas de crédito, el que tiene una hipoteca, etcétera. ¿Qué significa esta alza en las tasas de interés? ¿Que se va a pagar más? Bueno, en una primera instancia te va a encarecer los créditos bancarios, si no de primer impacto. Si tú tienes tus tasas de interés, sobre todo en temas variables, en un contrato de tasa variable,
sí vas a tener, sí vas a ver afectado tu pago en esa consideración. No se va a presentar de hoy a mañana en el sector comercial, sin embargo, deberá presentarse, porque recordemos que ya no es el punto 50, Marcela, que se dio el día de ayer, sino el punto 25 que se había dado a principios de año cuando la Fed modifica su tasa de interés. Entonces ya llevamos un punto 75 que definitivamente va a afectar este comportamiento. Uh-huh. El otro tema es que es precisamente en el funcionamiento lo más común de las tarjetas de crédito, tus créditos hipotecarios y si tienes deudas de compra de autos cuando manejaste o firmaste ahí el tema de las tasas de interés de las tasas de interés variable. Entonces ahí es donde sí va a tener efecto inmediato en el bolsillo de los mexicanos, ¿verdad? No sé si tengan alguna otra duda al respecto. Sí, no, creo que nos queda claro lo que nos estás exponiendo. ¿Se van a seguir subastando dólares o ya se suspendió la subasta? Mira, esto es bien interesante porque cuando tú checas ahí la información que aparece en los medios de comunicación, sale una noticia en el sentido de que suspende el mecanismo de venta de dólares el Banco de México de este ofrecimiento de los 400 millones de dólares en el mercado bursátil para poder contener la variación del tipo de cambio, y que este esquema generó la reducción de las reservas en 33 mil millones de dólares. Bueno, se anuncia que la Comisión de Cambios suspende este mecanismo, pero lo que hace es abrir precisamente la venta de dólares directamente en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya al inversionista, al que está buscando dólares en el mercado mexicano, ya no se le da el aviso durante todo este periodo, durante 14 meses, que diariamente se iban a estar subastando 400 millones de dólares para que tomaran decisiones si compraban o no. Pues ahora el Banco de México retira este instrumento y va a seguir comprando o vendiendo dólares según el comportamiento del tipo de cambio, pero ahora sí de manera discrecional, en función de las condiciones de la demanda real que exista por dólares en el país, para poder contener de una manera mucho más, no sé si la palabra sea ruda o de una manera mucho más controlada, estas demandas de dólares en el mercado. Y habría que ver después de todos estos intentos de que la depreciación del peso no fuera tan obvia, tan evidente, cómo quedaron las arcas, cómo quedó el activo que antes se tenía, ¿no? O sea, la reserva de México, ¿cómo quedó? Mira, más o menos lo que debemos ubicar es que lo que se había presentado en el último par de años era un promedio de los 180 mil millones de dólares en reserva a los 190 mil millones de dólares. Lo que vimos en este par de años, 14 meses, pues es un año y un pequeño periodo del siguiente más, es que estos 33 mil millones de dólares pues están representando una variación del 15% aproximadamente del monto de reservas que teníamos en nuestro país. Que queda, me parece, ahorita anda en los 175, 180 mil millones de dólares, cerrando cifras. La verdad el dato no lo tengo muy preciso, pero además se cuenta con una línea de crédito extraordinaria que ofrece el Fondo Monetario Internacional al gobierno mexicano por otra cantidad de 70 mil millones de dólares adicionales. Entonces estamos hablando de que se tienen algo así como 250 mil millones de dólares para enfrentar este tipo de contingencias que se están presentando en mercados internacionales. Aquí el punto es que el incremento de tasa de interés, Marcela, si tú eres empresario y estabas proyectando comprar tu maquinaria y equipo a mediados de año o a final, porque pues hacemos proyecciones financieras, pues vas a tener que reconsiderar esta estrategia de mejorar tu tecnología, por dar un ejemplo. O la otra que tú debes de considerar es que si se le va a incrementar el valor de los pagos a tus clientes, pues seguramente no vas a tener los objetivos de ventas que tú estabas esperando a lo largo de este año. Y la otra es que con la reducción del gasto de gobierno, es decir, con este ajuste, con este recorte, si tú eres proveedor del gobierno, bueno, vas a tener que pensar dos veces en tus proyectos de expansión, de contratación de trabajo, de compra de maquinaria, que definitivamente va a afectar el funcionamiento de la actividad económica terreno. Entonces, hablando del comportamiento de las tasas de interés, cómo nos afecta y cómo nos afecta además el recorte, bueno, vamos a ver un menor dinamismo de la actividad económica en el país en general. La idea con el incremento de la tasa de interés, nada más para dejar claro el concepto, Marcela, es que lo que se busca es controlar el consumo.
de tal manera que no se generen estos incrementos inflacionarios. Entonces, esto impacta en la generación de empleo, en el crecimiento económico del país, redundando en el tema de las proyecciones de ventas y de crecimiento del sector empresarial en nuestro país, de la compra de maquinaria. Y la otra es que con el recorte al gasto público, pues también se reduce el tema de la demanda agregada, que es la fórmula macroeconómica por excelencia, en donde se reduce el consumo, pero también se reduce el gasto de gobierno, y estamos hablando que las inversiones también van hacia abajo. Entonces, la demanda agregada es algo así como el resultado del Producto Interno Bruto. ¿En qué va a redundar este ejercicio, este tema? Pues seguramente en una reducción de las proyecciones de crecimiento económico, y ahí sí ya lo entendemos todos. Bueno, pero pues estas ahora sí que ya nos resignamos, volviendo a la palabra del día, porque a los ajustes del Producto Interno Bruto estamos acostumbrados desde hace buen rato. O sea, las expectativas están muy altas y luego cada vez que pasa un mes se bajan y son diferentes organismos los que se encargan de ponernos en nuestro lugar. Quiero preguntarte algo, ¿cómo queda la deuda pública en función de pues estas disposiciones que se han venido planteando y que han puesto sobre la mesa el director del Banco de México y el secretario de Hacienda? Y te lo pregunto porque hoy en el Siglo de Torreón, la contraportada de la página principal suman 26,000 millones de pesos a deudas estatales. Coahuila pidió más créditos con la justificación de desarrollar más obra pública. Veracruz, que sumó 44,524 millones de pesos. En 2015 nada más fue el estado con más adeudo. ¿Cómo queda la deuda pública ante este escenario? Bueno, debemos recordar que la mayoría de la deuda que contratan los estados está en pesos mexicanos, por lo que no tendría por qué ser en este sentido un tema muy importante. Pero la otra parte, Marcela, es que los gobiernos contratan deuda en función de las partidas presupuestales, y si tú estás ubicando ya que se vienen por una parte recortes, o por otro lado el encarecimiento del tipo de cambio, y el tercer factor ya que tenemos ahí la caída de los precios del petróleo, entonces las proyecciones financieras tendrían que ser reajustadas por los estados, ya que no van a tener los mismos recursos que se podrían estar esperando en otro momento bajo las condiciones en las que se contrató la deuda, y entonces esto puede generar presiones en las finanzas de los gobiernos de los estados y por supuesto de los gobiernos municipales, ¿no? Bueno, por eso es que sufrimos tanto cuando estás, Daniel, porque nos abres los ojos y pones el acento donde tiene que estar, y nos damos cuenta entonces que no estamos bien, y que el Papa ya se fue, y que la economía pues está como está, y que no ocurrió ningún milagro en función de ello, y que hay que trabajar. Por supuesto, Marcela, pero me gustaría subrayar el tema de que ayer participa no el Banco de México ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Funciona la Comisión de Cambios en un tema de trabajo ya en donde están interactuando, y que no habíamos visto en muchos años. La verdad, voy a buscar el dato y lo prometo presentar la siguiente semana, en que se tomaran decisiones el mismo día en materia de política fiscal y materia de política económica, y esto habla un poquito de digamos, el momento de coyuntura económica que estamos viviendo en el país, y además nada más recordar el escenario de que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico generó un nuevo recorte en las previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto para el mundo, situándolas en el 3%. El crecimiento proyectado que se tenía para el mundo en 2016 era de un 3.4% aproximadamente. Pero a quien más le bajó la expectativa de crecimiento, y quiero subrayarlo, Marcela, que es importante, fue a Estados Unidos, que tenía una proyección de crecimiento aproximado del 2.6% de su PIB, y ahora la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico está planteando que Estados Unidos va a tener un crecimiento del 2% de su PIB. Ahí sí vamos a tener un impacto además en la otra parte de la demanda agregada, que tiene que ver en el tema de las exportaciones, y entonces hay que tener mucho ojo también en ese otro elemento. En todo esto que hemos platicado no hemos considerado las expectativas de crecimiento de Estados Unidos. Claro. Bien, Daniel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos esta información de carácter económico. Pues muchas gracias. Hasta pronto.